Hola, ¿qué tal? ¿Te has planteado en algún momento invertir en acciones de Apple? En muchas ocasiones no sabemos dónde invertir, en algo que nos genere una rentabilidad futura de la que podamos vivir. Uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar en un futuro es que nuestra pensión de jubilación posiblemente no nos permita vivir dignamente. Nos pasamos una parte importante de nuestro tiempo buscando dónde invertir nuestros ahorros o los de nuestra empresa para poder vivir de rentas y, a ser posible, antes de la edad de jubilación. La mayoría de las empresas y particulares no somos capaces de obtener una rentabilidad de 2 dígitos en nuestro negocio o en nuestros activos. Y si existen empresas donde invertir que pueden generar esta rentabilidad, ¿no crees que nos puede interesar invertir en ellas? Pues de uno de esos activos te voy a hablar hoy. Te voy a explicar por qué puede ser interesante invertir en acciones de Apple, una empresa que en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad anualizada de más de un 20%. Apple puede ser una de esas empresas que nos puede dar este tipo de alegrías gracias al interés compuesto. Si prefieres verlo con un ejemplo, también puedes acceder a nuestro vídeo sobre por qué invertir en acciones de Google, donde te explico con varios ejemplos lo que puede hacer el interés compuesto por nosotros. Como dijo Warren Buffett, no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Quiero comentarte antes de empezar con el análisis que cada uno, antes de invertir o desinvertir, debe hacer su propio análisis y decidir si comprar o vender acciones de una empresa. Este análisis tiene un carácter informativo y divulgativo, no siendo ninguna recomendación de compra, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir y ser responsable de tus acciones. Yo, antes de invertir, dedico varios días a analizar las empresas. Invierto mi dinero con una visión a medio y largo plazo y asumo el riesgo de que puedo perder parte de la inversión si me he equivocado en las estimaciones. Recuerda lo que dijo Albert Einstein: la falta de tiempo es la excusa de los que pierden el tiempo debido a la falta de métodos. Como después verás, lo primero que hago a la hora de analizar una compañía es encontrar respuestas a preguntas como son en este caso pues las siguientes: ¿a qué se dedica Apple? ¿Es un buen negocio? ¿Cómo lo ha hecho en los últimos años y en periodos de recesión? ¿Ha crecido en todos estos años sus ingresos, su EBITDA y su beneficio operativo? ¿Apple es una compañía cíclica? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿A qué riesgos se enfrenta? ¿Qué margen tiene en beneficio operativo sobre los ingresos? ¿Es creciente? ¿O cómo de endeudada está Apple? ¿O cuál es su ROE y su ROA? ¿Cómo varía en el tiempo? ¿Cómo de alineada está la directiva de Apple? ¿Las acciones están a un precio razonable o están caras? ¿Apple recompra acciones o emite nuevas? ¿Cómo son sus múltiplos, su PER, su EV Free Cash Flow, EV EBITDA, EV EBIT? ¿Reparte dividendos y son crecientes? ¿Quiénes son los principales inversores de Apple? ¿Cómo lo hace Apple en comparación con el resto de su sector? ¿Y para qué perfil de inversores Apple? ¿Y qué rentabilidad se puede esperar en un futuro si se invierte en Apple? Todo esto y alguna cosa más es lo que voy a incluir en este análisis. Apple diseña, fabrica y comercializa teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, dispositivos portátiles y accesorios en todo el mundo. Además de esto, comercializa el iPhone, una línea de teléfonos inteligentes, como sabes, el Mac, que son ordenadores personales, el iPad, que son las tablets, el iPods Max, que es un auricular inalámbrico, el Apple TV, Apple Watch. Proporciona servicios de soporte, el Apple Car, con servicios de almacenamiento en nube, opera en muchas plataformas, incluida Apple Store, que permite descubrir y descargar aplicaciones y contenido digital como libros, música, vídeos, juegos, podcasts. También ofrece servicios como Apple Arcade, Apple Music, Apple News, Apple TV, Apple Car, Apple Pay. Pero bueno, por no extenderme demasiado, te dejo un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog donde te amplío las actividades así como el contenido de este vídeo para que si quieras puedas informarte al respecto. Posiblemente el principal valor diferenciador de Apple se materializa en sus productos, en el poder que ha creado en torno a su propia marca. Esta es hoy su principal ventaja competitiva. La diferenciación es otra de las ventajas competitivas de Apple. La identificación de las necesidades y oportunidades del entorno es otra de las ventajas
de Apple. La estructura es otra de las ventajas competitivas. La capacidad de innovación, la creatividad y la originalidad también son ventajas competitivas de Apple. La calidad de sus productos, con los que consigue diferenciarse de la competencia, pues me refiero tanto a los materiales como el diseño, también son ventajas competitivas de Apple. Su estrategia de costes, no por ser los más económicos, sino porque al ser sus productos únicos y diferentes, pues pueden cobrar un sobreprecio, siendo esta pues otra de las ventajas de Apple. Por lo que podríamos decir que Apple tiene una posición competitiva con una serie de ventajas que le protegen frente a posibles competidores. Como decía, tal vez las fortalezas de Apple sean bastantes, pero son diversos los riesgos que pueden afectarle en un futuro. Y a mí se me ocurren, entre otros, pues la demasiada dependencia del iPhone, la excesiva dependencia de China, los cambios que pueden surgir en el marco regulatorio y la desmembración, el ver cómo va a combatir la inflación, su desempeño en caso de recesión y también el mantener la reputación de la marca, ¿no? Me imagino que habrás escuchado la expresión rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y el ejercicio más claro lo tenemos en las burbujas, donde las acciones han subido mucho y cuando explota, pues cambia la situación. Pero lo que sí que es cierto es que si una empresa lleva muchos años haciéndolo bien, es porque hasta ahora sus fundamentales han sido buenos. ¿Y por qué no hacerlo bien a partir de ahora si tiene buenas perspectivas y cotiza a un precio razonable? Utilizando determinados criterios, como algunos que te voy a analizar, se puede intuir un menor margen de error de cómo lo puede hacer en un futuro. Por lo que lo más importante es volver a los aspectos fundamentales para valorar la inversión y ver si interesa o no. Yo siempre tengo en mente tres cosas: que las rentabilidades pasadas obviamente no garantizan rentabilidades futuras, que no he de poner todos los huevos en la misma cesta y que una mayor rentabilidad implica un mayor riesgo en la mayoría de ocasiones. Como te decía, lo normal es que si una empresa lo está haciendo bien muchos años, lo siga haciendo bien, salvo que se den determinados acontecimientos. Las acciones de Apple han experimentado un crecimiento de cotización superior al 31% anual. Lo que lo podemos ver en la gráfica, a lo largo de los años ha ido bien y esto es una buena señal. Desde su máximo del 2021 de $173, la acción ha bajado a 157 que cotiza en este momento, cuando hago este análisis. Antes de invertir en acciones de Apple, dado que hay posibilidades de que entremos en una recesión, lo primero que hago es ver cómo lo había hecho Apple en una crisis anterior, como pudo ser, por ejemplo, la del año 2008. En los años 2007 a 2012 podemos ver ciertos datos importantes tanto en relación con los ingresos, los beneficios, los márgenes y los beneficios por acción de Apple. Los ingresos, como puedes ver en la tabla, pasaron de más de 32.000 millones de dólares a más de 156.000 millones, un crecimiento compuesto de más del 48%. El EBITDA, o el beneficio antes de impuestos, depreciación y amortización, pues pasaron de más de 6 millones de dólares a más de 58.000 millones de dólares. Los beneficios operativos pasaron de más de 6 millones a más de 55.000 millones, un crecimiento compuesto de más de un 72%. Y los márgenes operativos sobre las ventas fueron la mayoría de los años superiores al 20%. El beneficio por acción pasó de 0,19 dólares a 1,58 dólares, experimentando un crecimiento compuesto superior al 69%. Una vez visto que la crisis no le afectó en absoluto, antes de invertir en acciones, analizo cómo se han comportado las acciones en los últimos años. A continuación, vamos a ver cómo lo han hecho las acciones de Apple en los años 2013 a 2022. Los ingresos, como se puede ver en la gráfica, han pasado de 170 millones de dólares a 392 millones de dólares, con un crecimiento compuesto de más de un 9% anual. Apple ha tenido un beneficio antes de intereses, amortización, depreciación e impuestos que ha pasado de más de 55.000 millones de dólares a más de 130.000 millones, más de un 9% de crecimiento compuesto. Y los beneficios operativos han pasado de cerca de 50.000 millones a 118.000 millones, más de un 10% de crecimiento compuesto. Observo que los márgenes han crecido por encima del 25% y el beneficio por acción ha pasado de 1,42 dólares a 6,10, ha experimentado un 17% de crecimiento compuesto. Su flujo de caja libre, que es la cantidad de dinero que es capaz de generar la compañía para poder atender a sus diferentes obligaciones, ha pasado de más de 45.000 millones a más de 111.000 millones, más de un 10% de crecimiento compuesto. Y los márgenes sobre este free cash flow están por encima del 22%, ha experimentado un leve crecimiento. Pero también puede ser interesante ver
cómo lo hace en un futuro o cómo lo hará, ¿no? También es muy importante, antes de invertir en acciones de Apple, por ejemplo, ver las previsiones de los analistas profesionales para los próximos 4 años, del 2023 al 2026. Sus estimaciones son que el crecimiento anualizado de los ingresos sea más de un 5%. También se prevé que pasarán de más de 411.000 millones a 477.000, un crecimiento compuesto del beneficio operativo de más de un 4%, con márgenes superiores al 28%, y un crecimiento compuesto del beneficio por acción por encima del 4%. Además, contará con un crecimiento del flujo de caja libre compuesto de más del 5%, con márgenes superiores al 27%. Antes de realizar una inversión en acciones como es este caso, el de Apple, es importante conocer el ratio de endeudamiento a apalancamiento. Yo, por norma general, no suelo invertir en compañías que tengan un ratio deuda-EBITDA superior a 2 o 3 veces, ¿no? Como este ratio mide la capacidad que tiene para pagar su deuda neta en base a su EBITDA. En concreto, expresa el número de años que llevaría a la compañía, estimación de deudas y EBITDA constantes, pagar su deuda. Cuanto mayor sea este ratio, más tensa será la situación financiera de la empresa. Apple es una empresa que no tiene deuda en la actualidad. Como podemos ver en la gráfica, en el ejercicio 2021 tenía en efectivo y equivalentes más de 34 millones de dólares y en inversiones a corto plazo más de 26 millones. Tener un cash es lo que le permite acceder a cualquier innovación que se produzca en el mundo. El tener tanta liquidez pues le va a permitir comprar las innovaciones tecnológicas que vayan saliendo. Tal vez por eso muchos lo asemejan las acciones de Apple a un bono, por la seguridad que le da en cartera tener estas acciones. Los dividendos son la parte de ganancia de una compañía que reparte periódicamente con todos sus accionistas. De entrada, he de decirte que no me gusta invertir en compañías que reparten grandes cantidades en dividendos, aunque tal vez esta sea una de las excepciones. Como después explicaré, el reparto de dividendos es una opción que solo se debe tomar una vez cubiertas las necesidades de todo el negocio, ¿no? Apple sí está repartiendo dividendos. En concreto, en 2022 va a repartir 91 céntimos de dólar, lo que representa una rentabilidad por dividendo de menos del 1%. A la hora de comprar acciones de una compañía, también es importante ver si emite nuevas acciones o recompra y si remunera con stock options, ¿no? Compartiendo la opinión de inversores de la talla de Charlie Munger, considero que el efectivo que genera una compañía se debería utilizar en el siguiente orden. Primero, en crecimiento orgánico para hacer crecer el negocio. En segundo lugar, en crecimiento inorgánico, adquiriendo nuevas compañías que le añadan valor. En tercer lugar, recomprando acciones, si la acción está por debajo de su valor intrínseco, ya que si se hace por un valor superior, pues está destruyendo valor para la compañía. Y en cuarto lugar, en dividendos, una vez cubiertas las necesidades del negocio. Y esto siempre que la acción cotice por encima del valor intrínseco, pues lo normal es que se les devuelva dinero a los accionistas por esta vía. Y también es importante ver si remunera a sus empleados o directivos con stock options u opciones sobre acciones, una forma de remunerarles que les permite obtener acciones de su compañía y esto prácticamente a veces es con o sin coste a un precio fijado con anterioridad y que normalmente es inferior al precio del mercado. Apple ha realizado algunas recompras de acciones en los últimos años, lo que ha ido pues en beneficio de los accionistas, ya que se han incrementado los beneficios por acción, ¿no? El número de acciones en circulación ha pasado de 22.000 millones en el 16 a 16.864 millones en el 21 y la compañía ha recomprado más de 5.200 millones de acciones en este periodo. El market capital o la capitalización está en más de los 2 trillones y el valor de mercado también en una cantidad muy similar. Antes de invertir en acciones de Apple, yo me fijo en algunos indicadores que se utilizan para determinar su rentabilidad. En concreto veo el ROAC y el ROE. Tanto el ROAC como el ROE sirven para determinar la eficiencia económica de una empresa. A la hora de analizar la rentabilidad de la compañía, pues hemos de tener en cuenta que el ROE no tiene en cuenta el endeudamiento y el ROAC se centra en la rentabilidad de los activos, al margen de la financiación, ¿no? Apple ha generado una rentabilidad histórica sobre los fondos propios por encima del 70% y una rentabilidad sobre los activos cercana al 20%. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante
que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Antes de invertir en Apple, pues también es importante ver quiénes están invirtiendo en la compañía. La mayor accionista institucional es The Baldwin Group, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que posee más de 1.277 millones de acciones, cerca del 8% de las acciones de la compañía, con un valor superior a los 197.000 millones de dólares. Le sigue BlackRock, que posee más de 1.000 millones de acciones, más del 6% de las acciones de la compañía, con un valor superior a los 160.000 millones de dólares. Y a continuación tenemos el holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que posee más de 894 millones de acciones, cerca del 6% de las acciones de la compañía, con un valor superior a los 140.000 millones, siendo este posiblemente el inversor que más acciones ha adquirido en su cartera en el segundo trimestre del 2022. En concreto, adquirió más de 3.800.000 acciones. Los siguientes en la lista son inversores institucionales y principalmente hedge funds. La aplicación de los múltiplos comparables junto con el análisis de los ratios ayudan a valorar las empresas, ya que responden a la pregunta de cuánto vale una compañía en comparación con otras de su sector. Los 4 que uso habitualmente para valorar empresas son el Enterprise Value partido por el EBITDA, el Price Earning Ratio, que es el PER, el Enterprise Value dividido entre el Free Cash Flow y el Price Book Value, ¿no? Como analizada veo que no sobrepasa los rangos de valoración que utilizo habitualmente, entonces continúo con el análisis. Si lo hubiese sobrepasado, habría descartado la compañía y pasaría al análisis de otras de las que tengo en el radar. Apple está cotizando a un múltiplo razonable desde mi punto de vista, ya que está cotizando a un PER de 24 veces, habiendo subido su media de los últimos 10 años de 22 veces, y ha habido años en que incluso estaba más de 36 veces. Si lo valorásemos por EV/EBITDA, está a 19 veces, habiendo sido su media en el periodo pues, de unos 15 veces, y hay años que ha llegado a estar a 26. Y si la valoramos por Free Cash Flow, está a 23 veces, cuando la media en este periodo ha sido de 20 veces y ha habido años que ha estado a más de 37 veces. Tal vez un poco cara comparados con las medias, pero hemos de entender que se trata de una compañía de muy alta calidad. Es muy importante comparar una empresa dentro de su sector para ver cómo va evolucionando el sector, si como la compañía lo hace dentro del mismo o si está lo haciendo mejor o peor que la compañía. No entro a comentar mi opinión sobre los competidores, pues me extendería demasiado en el análisis y tal vez me haría un poco pesado. Una pequeña comparativa de los competidores del sector de tecnología, hardware, almacenamiento y periféricos podría seguir la de la siguiente tabla. Conocer cada uno su perfil de riesgo es vital a la hora de invertir, ya que si uno asume más riesgo del que está preparado psicológicamente, pues se expone a tomar decisiones, como vender las acciones en las caídas, que le repercutirán negativamente en su rentabilidad a largo plazo. El inversor de Apple debe tener un perfil agresivo, caracterizándose pues, por buscar una rentabilidad superior a la media a cambio de asumir pues, mayores riesgos. Generalmente, este perfil de inversor invierte la mayor parte de su patrimonio en renta variable. En estos casos, la mejor forma de reducir esta incertidumbre pues, es diversificar un poco y añadiendo pues, a ciertos vehículos más seguros, como pueden ser depósitos, aunque sea un pequeño porcentaje sobre el total del capital. Por el análisis realizado, si se cumplen las previsiones de los analistas profesionales, pues se estima que en 2022 la acción de Apple puede tener un valor de $219. Este es el resultado de aplicar los beneficios por acción normalizados del 2026 por la media del múltiplo de los últimos años. Dado que el valor actual es de $156, supone que puede dar una rentabilidad anualizada para los próximos 4 años cercana al 9%. A esto habría que añadirle los dividendos. Por lo que una inversión, por ejemplo, de 1.000 euros en acciones de Apple a la vuelta de 4 años, si se cumplen todas las estimaciones anteriores, se podría convertir en 1.412 euros. Y si se mantienen las condiciones expuestas, así como la inversión en estas u otras acciones que den una rentabilidad similar durante más años, los capitales que se podrían acumular en función de los años que se mantengan, pues serían los que se muestran en la tabla. Y te preguntarás, ¿comprar acciones de Apple es para mí? Bueno, por todo lo expuesto anteriormente, he de decirte que este es un tipo de empresa que se adapta a mi perfil inversor y es una compañía que actualmente forma parte de mi cartera. Tiene un buen margen de seguridad y es una multibagger. Posiblemente para alguien con aversión al riesgo, no familiarizado con la inversión, pues no le interese asumir este riesgo a cambio de la rentabilidad esperada que puede ofrecer Apple, dado que el S&P 500, por ejemplo, ha tenido una rentabilidad anualizada
de más del 8% desde 1927 hasta 2020 sin asumir tanto riesgo, por lo que tal vez le interesa invertir pues, en un fondo o un ETF que repliquen al S&P 500 y obtener la misma rentabilidad. Como te decía, mi perfil de inversor es arriesgado, priorizo sacar más partido de mis inversiones a mis ahorros, a unas sabiendas de que hay riesgo y volatilidad y las caídas no me quitan el sueño, pues las veo como una oportunidad para comprar con mayor margen de seguridad, ¿no? El objetivo de mis inversiones, como te he dicho en otras ocasiones, es obtener un promedio de un 15% de rentabilidad anual, lo que supone ir duplicando el valor de mi inversión cada 5 años. Y en el caso de Apple soy consciente de que se necesitaría más de 9 años para duplicar el valor invertido, salvo que cambiase el escenario. Pero es una acción que tengo muchos años y sigo esperando que me dé agradables sorpresas. Incluso te puedo decir que hay algunos inversores que ven Apple como tan seguro como un bono, de ahí que inviertan sus acciones. Bueno, espero haberte dado algo de luz en todo lo relacionado con Apple, pero recuerda que la opinión que tengo de la compañía es mía y no tiene por qué cumplirse. Esto no es una recomendación de compra ni de venta, simplemente es un análisis realizado por mí, basado en mi experiencia como inversor, y simplemente tiene un carácter informativo y divulgativo, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir y ser responsable de tus acciones. Desde mi punto de vista, hay cientos de acciones que pueden dar tantas alegrías como Apple. Y recuerda que si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar hasta el resto de tus días. Si se te ocurre algún otro motivo por el que invertir o desinvertir en acciones de Apple, deja un comentario y lo tendremos en cuenta para futuras actualizaciones. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.